que ríos de lágrimas corrían por mis ojos. No podía de ver, estaba emocionada de ver la palabra de Dios expuesta, hablando a los corazones de cada una de ustedes, de nosotras, con esa fidelidad y con ese toque tan personal del Señor. Y en esta tarde nosotras entonces vamos a hablar en este taller de cómo la palabra de Dios, las personas, las mujeres, estamos cada vez más confundidas porque toda esa información en las redes y de los expertos hacen que hasta dudemos de cosas que siempre han sido lo correcto, la verdad, lo justo. También hay una prisa enorme, vivimos de aquí para allá corriendo, y entonces eso es una táctica para que no tengamos tiempo ni siquiera para reflexionar. Y ni hablar de, como se mencionaba esta mañana, de los conflictos, de las tragedias, nuevas enfermedades, muchas cosas crónicas, un estado de ansiedad y de depresión generalizado. Y definitivamente no hay conciencia de Dios ni temor reverente a Él ni a su palabra. Entonces, en ese tipo de mundo, ¿a dónde miramos? ¿Qué hacemos? Bueno, yo tengo para decirles que en esta época y en cualquier época que nos haya tocado vivir, nuestra mayor necesidad es conocer a Dios. Conocer a Dios es lo más importante, lo único importante si fuéramos a partir de este mundo. Y dice J.I. Packer en su libro Hacia el conocimiento de Dios lo siguiente: ¿para qué hemos sido hechas? Para conocer a Dios. ¿Cuál es la meta que debemos fijarnos en la vida? La de conocer a Dios. ¿Qué es esa vida eterna que Jesús nos da? El conocimiento de Dios. ¿Y qué es lo mejor que existe en la vida? Lo que ofrece mayor gozo, delicia y contentamiento que ninguna otra cosa. El conocimiento de Dios, el conocer a Dios. Y lo maravilloso de esto es que, conectando con lo que veíamos en la mañana, porque me encanta, como decían las charlistas, no recuerdo cuál de ellas fue, que Dios trae la misma palabra una y otra vez. Fue la de Dana, que ella decía del Salmo 19. El Salmo 19 nos dice cómo podemos conocer a Dios. Los primeros versículos dicen: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, la creación, y como decía Dana, hace protagonista al sol en este salmo. La creación testifica de su majestad. Su eterno poder y deidad se hacen visible por medio de las cosas hechas, como nos dice Romano. Pero en ese mismo Salmo 19, a partir del versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, los mandamientos de Jehová son rectos, el precepto de Jehová es puro. Y todas esas palabras son sinónimos de la palabra de Dios. O sea que Dios, tan grande y majestuoso, se ha revelado a través de su creación y a través de su palabra. Él nos permite conocerlo. Entonces, en medio de toda esa oscuridad que vimos, de toda esa descripción de un mundo tan difícil, como dice Pablo en 2 Timoteo, te van a tocar tiempos difíciles. Vivimos tiempos difíciles, definitivamente, pero tenemos realmente la palabra de Dios para guiarnos. Y cuando saben que Dios trata de manera personal también, como decía Nancy, comienza conmigo, Señor. Cuando yo pusimos este título, este taller, que yo le dije a Laura, claro, la palabra de Dios es indispensable para la vida. Yo lo vi como tan en mi corazón, esa verdad, que yo dije, wow, eso es cierto. Si hay dos cosas que a mí me apasionan de mi vida en el Señor y del ministerio, es la feminidad bíblica y la palabra de Dios. Esos fueran como los dos temas que yo pudiera tratar. Pero ¿saben algo? Cuando yo comencé a meditar de noche, como muchas veces me habla el Señor, yo dije, indispensable. Wow, la palabra de Dios es indispensable para la vida. Eso es lo que yo voy a enseñar. Y yo comencé a pensar, ¿qué es indispensable para mí? Bueno, yo pensé de una vez, bueno, respirar. Nosotros respiramos entre 12 y 30 veces, inhalamos y exhalamos cada minuto. O sea que si yo no respiro, yo me muero, eso lo sabemos todos. ¿Qué otra cosa es indispensable? Bueno, la comida es indispensable.
Pero todos nosotros comemos 2, 3 y algunas le dicen que coman hasta 5 veces al día, porque tienen que hacer meriendas. Otra cosa, el agua. Sin el agua yo no puedo vivir y nos dicen, beba mucha agua, tantos litros, el peso, calculen, tiene que estar bien hidratada y échese electrolito, pero el agua es indispensable para la vida. Pero cuando yo me puse a pensar, ¿qué cosa es indispensable para la vida? Aparte de estas que son como necesidades para sobrevivir. Quizás, si yo te pregunto, tú quizás llegues a la misma respuesta que yo. ¿Qué cosa que tú tienes en tu casa es indispensable? La cartera, las llaves, ¿qué es indispensable? Y yo llegué a esta conclusión. Para mí esto se ha convertido en indispensable. Yo he sabido devolverme, o sea, yo salí y he sabido devolverme porque se me quedó. Muchas de nosotras hasta al año lo llevamos. Entonces, fíjense qué pasa. Esto sirve para comunicarnos, para trabajar, para tantas cosas, para estudiar, para tomar fotos. Hoy en día, este aparatito es indispensable. Y tú me dirás, sí, pero yo tengo la Biblia ahí también. Sí, pero de lo que estamos hablando es de más que eso, porque la Biblia aquí es muy buena para consultarla, pero también es un foco de muchas distracciones. Entonces, cuando yo puse esto en el lugar de indispensable, tuve que preguntarme, ¿y cómo yo lo comparo con la Biblia? ¿Cómo yo lo comparo con que hay días que yo no leo la Biblia? O hay días que leo 5 minutos, rápido, me voy y después ni me acuerdo de lo que leí. ¿Cómo yo comparo que mi teléfono es más necesario, más indispensable que la palabra de Dios que vive y permanece para siempre? Entonces yo quisiera que nos hagamos unas cuantas preguntas, que tú te hagas esa pregunta ahí de manera personal. ¿Tú consideras que la palabra de Dios es igual de indispensable? ¿La buscamos con la misma urgencia o solo la buscamos cuando estamos metidas en un tamaño problema o en una dificultad enorme? Ahí corremos a la palabra de Dios. Vivimos como si no pudiéramos respirar sin ella. Y si respondemos, oh sí, yo amo la palabra de Dios, mire, yo tengo que decirle que yo amo la palabra de Dios, pero la convicción de pecado, de ver, como yo muchas veces trato la palabra de Dios por la familiaridad, por la cercanía, por tenerla en tantas versiones, en tantos tipos de letras, en tantos tamaños, es realmente triste el manejo que hacemos de ella. ¿Qué refleja tu práctica diaria de cómo tú usas la palabra de Dios? ¿Qué revela tu uso del tiempo? ¿Qué revela lo que realmente tú haces cada día con esa carta de amor que Dios nos dejó a nosotros? Entonces, fíjate, en el día de hoy vamos a hablar. Yo pude haber escogido muchas cosas de la palabra, muchas cosas que la misma palabra de Dios dice acerca de ella, que la hacen indispensable. Y quizás yo te voy a compartir a las que yo llegué, que por asunto de tiempo y por asunto del espacio, yo las resumí en 4. Pero mientras yo hablo, quizás Dios te trae a ti otros versículos y otras cosas que la misma palabra dice de por qué ella es indispensable, aún en tu propia vida. Pero habiendo descrito el mundo en que nosotros estamos viviendo en el inicio, lo que yo quiero dejarte en esta tarde es que la palabra de Dios es indispensable porque ella es luz en un mundo en oscuridad. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz o lumbrera en el camino. Y si la palabra de Dios dice que yo necesito una lámpara o una luz para el camino, es porque el camino ¿cómo está? Oscuro, porque a mí no se me va a ocurrir prender una vela cuando yo estoy a las 12 del mediodía. Entonces, se necesita la luz de la palabra de Dios en este mundo oscuro. Esta vida es un camino. Y si el camino está oscuro, no vemos la claridad, podemos tropezar, podemos caer, podemos tomar decisiones incorrectas, pero la palabra de Dios es la luz que me deja tomar el siguiente paso con seguridad. Y quizás, como todas nosotras, muchas veces nos sentimos así, en oscuridad.
y hay peligros ocultos por todas partes. Y hay una imagen que yo quiero compartir con ustedes. Ustedes saben que ese animalito es un topo. Un topo vive debajo de la tierra, en túneles húmedos, oscuros, y para él eso es lo normal, ese es su hábitat. Él vive en oscuridad y en ese ambiente tan desagradable, húmedo, sombrío, teniendo el sol brillando afuera, con la luz, con el aire fresco, pero él se ha acostumbrado a vivir así. Yo quisiera que ninguna de nosotras vivamos como el topo. Que nosotras, teniendo la luz de la palabra de Dios, decidamos vivir en túneles húmedos y oscuros debajo de la tierra. Porque muchas veces sabemos que hay oscuridad, no vemos dónde andar, y esa oscuridad puede ser, esa oscuridad del topo ahí abajo, para nosotros puede ser el temor, la confusión, las dudas, las decisiones difíciles, tentaciones, pérdidas, y como decía Dana esta mañana, muchas veces prefiero ir al teléfono y hacer así, que correr y buscar en la palabra de Dios la luz que necesito. No vivamos en penumbras, ni en humedad, ni en callejones estrechos. Vamos a la palabra de Dios. La primera razón que yo quiero decirle, la primera afirmación de por qué la palabra de Dios es indispensable, es porque la palabra de Dios trae luz y salvación. Esa luz, fíjense, cuando la palabra de Dios comienza, cuando la Biblia comienza en Génesis 1, dice: en el principio Dios creó. Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía, y era oscuridad lo que había. ¿Y qué fue lo primero que Dios hizo cuando creó? Usó su palabra, Dios dijo, dice la Biblia, sea la luz. Inmediatamente las tinieblas se disiparon y Él creó la luz. Y todo lo hermoso y bello que nosotros vemos hoy en día en este planeta marcado fue porque Dios creó la luz, y esa luz dividió la oscuridad de la noche. Pero además, luego sabemos que creó las lumbreras, y a través de la luz del sol, toda la vida y todo lo bello que nosotros vemos es posible. Las plantas, nosotros necesitamos la luz del sol para vivir. Y esa luz, ahí en Génesis 1, representa esa misma luz de Dios, la luz de su palabra. Entonces, ¿qué pasó? Todas sabemos, como vimos anoche, como nos enseñaba Kevin de Jong, que en Génesis 3 llegó una oscuridad total, una oscuridad terrible. El hombre y la mujer pecaron, y toda esa belleza que nosotros vimos que se creó cuando Dios dijo sea la luz, se abrió. Siempre me llama la atención que así como muchas de nosotras, todas nosotras debemos conocer las historias de Disney, de las princesas. Ustedes se fijan que siempre hay un reino muy feliz hasta que la oscuridad llega y todo es densas tinieblas, espinos, muerte. Bueno, Génesis 3 fue la muerte y la pérdida de la vida y de la luz. Pero ese Dios que dijo que resplandeciera la luz en la oscuridad, no solamente disipó esa oscuridad, ahora había una oscuridad más terrible que la que había cuando Él creó. Hay una oscuridad dentro de cada una de nosotras. Cada mujer que nace en oscuridad del alma. Todas nosotras nacemos vivas, porque tenemos un bebé nace, tú lo ves vivo, así como la luz del sol brilla y nosotros vemos que hay vida en el planeta, pero ese niño, esa niña, está muerta espiritualmente, no tiene vida, su alma está en oscuridad. Pero Dios es tan bello, tan precioso, que Él no solamente disipó esa luz, sino que según los Corintios 4:6 nos dice, no solo disipó la oscuridad de la creación, sino que dice en 2 Corintios 4:6, pues Dios que dijo, y recuerda el Génesis, que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. Esa es la mejor luz, la mayor luz, nuestra mayor necesidad.
Dios ilumina nuestras almas. Dice, ese Salmo 19 que dice, la ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma. Dios es quien abre nuestros ojos y usa las verdades de su palabra para hacer eso. Es indispensable la Biblia, es indispensable la palabra de Dios, porque yo te voy a decir algo. Yo no sé cuál fue tu testimonio, de cada uno es diferente. Dios usó su palabra para traerte a salvación. Ya sea que alguien te predicó, tú lo leíste, visitaste una iglesia. Porque como, en el caso mío, tristemente, yo me consideraba muy buena. Y yo consideraba que por buena yo iba directo para el cielo. Lo que a mí me abrió los ojos, en realidad, fue la palabra de Dios. Cuando a mí me abrieron Romanos 3, el verme pecadora, verme la necesidad de un Salvador, ¿cómo nosotros conoceríamos que yo soy una gran pecadora y que necesito un gran Salvador? ¿Cómo conoceríamos la historia de la redención? ¿Cómo conoceríamos esa historia acerca de Cristo y de que murió y resucitó al tercer día, que hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, que Él cargó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados y que todos nuestros pecados están perdonados, pasado, presente, futuro, que tenemos una esperanza gloriosa de la vida venidera? Es cierto lo que también se mencionaba, que nosotros tenemos algo adentro que nos dice, hay algo mejor, viene algo mejor, porque Dios ha puesto no solo eternidad en nuestros corazones, sino ese anhelo de ser felices, de que todo vaya bien, es ese anhelo de lo que se perdió en Génesis, que algún día será restaurado para mejor. Pero yo no tendría cómo conocer a Dios, ni cómo conocer su voluntad, ni cómo conocer el Evangelio si no existiera la palabra de Dios. Hubiéramos seguido en oscuridad, condenadas, tristemente condenadas. Pero ese Dios bueno y bondadoso hace eso, nos salva, trae luz a nuestras almas. Pero en segundo lugar, la palabra de Dios ilumina el camino. O sea, Dios te dice, bueno, yo te salvé y no que te voy a soltar ahora para que tú andes inclinada por dentro, pero perdida. No, el Señor se encarga de mostrarnos cómo andar. Y hay un texto en 2 Timoteo 3:16 que me encanta y voy a usar la Nueva Traducción Viviente porque en una ocasión yo estudié mucho ese pasaje y duré mucho tiempo preparando un mensaje sobre él. Y cuando llegué a la Nueva Traducción Viviente pensé que bueno, la Nueva Traducción Viviente tenía el trabajo hecho y yo no me había dado cuenta. Entonces, dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Pero fíjense que antes de entrar en cómo nos guía en el camino, esa declaración es de las más impresionantes que tiene la Escritura. Ese versículo comienza diciendo que Dios dejó guión. O sea, Dios dejó escrito, toda la Escritura es soplada por Dios. Ese libro que tenemos en nuestras manos, la Biblia, es la carta de Dios para nosotros. Imagínense, el Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra, dejó un libro para nosotras. Y en 2 Pedro 1:19, Pedro dice, mira, Pedro estuvo en el monte de la transfiguración y él le dice también a sus lectores, le dice, mira, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces dice que nosotros hacemos bien, o sea, Pedro ratifica que esa palabra no es de origen humano, aunque fueron hombres que escribieron, sino que él dice, hacemos bien, dice, en estar atentos a esa palabra como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, la palabra profética más segura. Él dice, esto es mejor, más seguro que lo que yo vi en la transfiguración cuando el Señor Jesucristo se reveló su gloria. O sea, mis hermanos, es un privilegio que nosotros tenemos de poder tener en nuestras manos
y con libertad la palabra de Dios. No lo tomemos a la ligera, no la dejemos de adorno, no le quitemos el polvo los domingos para llevarlo a la iglesia. Sumerjámonos en este libro es nuestra vida. Y acerquémonos a ella con expectativa, sabiendo que vamos a encontrarnos con Dios, que Dios se manifiesta, Dios usa su Espíritu Santo y toma esa palabra y se revela a sí mismo a nuestros corazones. Eso tiene implicaciones increíbles y nosotros tenemos que pedirle al Señor: Señor, abre mis ojos, yo sé que en tu ley hay maravillas, déjame ver las maravillas que tiene tu ley, porque generación va y generación viene, pero su palabra siempre permanece. Amén. Pero fijémonos en el versículo otra vez. Miren lo que dice para lo que es útil esa palabra. Dice que nos enseña lo que es verdad. Ustedes saben que yo creo que uno de los mejores libros, o más vendidos libros de Nancy, es Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Ese libro está lleno de mentiras que nosotras como mujeres creemos. Entonces esas mentiras no van reduciendo, se van creciendo en la medida que el mundo sigue avanzando. Entonces, qué bueno es saber que la palabra de Dios es indispensable, porque ella es la verdad. Ella es la verdad. Ella me enseña cómo yo voy a conocer la verdad sobre lo que hoy es ser mujer. Ustedes saben la confusión reinante que hay, que ustedes tienen que decir: ¿tú eres mujer o hombre? ¿Cómo va a ser? Pero la palabra de Dios no nos deja duda. La palabra de Dios va a nuestro diseño original, a mi valor, a mi dignidad como mujer. ¿Cómo yo puedo vivir para su gloria con ese diseño estampado que Él puso en mí? Ya sea mis roles, ¿cómo yo sé lo que es verdad? Mis roles como no solo mujer casada o soltera, sino si estoy casada, si tengo hijos, cómo tratar con mi esposo, cómo debe funcionar nuestro matrimonio. Ni hablar de todas las implicaciones que son las mismas para hombres y mujeres, son muchas, pero hay muchas de manera particular para nosotras como hijas de Dios, como miembros de una iglesia, de una comunidad, como hermanas, como viuda, como soltera, como con el nido vacío, con niños pequeños. La palabra de Dios es indispensable para conocer las prioridades que debe haber en un hogar. Cómo yo sé lo que va primero, cómo mi esposo va primero que mis hijos, cómo Dios va primero que mi esposo, cómo mi familia va después de Dios, cómo, por ejemplo, si yo tengo mi trabajo, yo soy responsable. Todas esas cosas de cómo conocer la verdad, en vez de correr a los influencers y a los expertos, entre comillas, que hoy en día hay muchos que reclaman tener la verdad. Todo lo que contradiga la verdad, lo que dice la palabra de Dios, no es verdad. Es un engaño. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día no solamente es el engaño claro y abierto, sino que hay muchas verdades salpicadas con engaño. Y cuando es así, eso nos da más trabajo de discernirlas, porque como vimos una parte que es verdad, quedamos un poco confundidas y abrazamos el error sin darnos cuenta. Por eso tenemos que conocer esa palabra. Pero ella no solamente me enseña lo que es verdad, ella me corrige lo que está mal. Entonces, cuando yo me dispongo a acercarme a esa palabra, pues yo tengo que venir con una actitud humilde y decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, perdóname, porque yo lo que estoy haciendo en tu palabra dice que está mal. Como veíamos esta mañana, como decía Dana, que cuando uno ve lo que dice, uno dice: bueno, lo pasa de largo, yo no voy a hacer caso a eso, ¿no? Estamos hablando de la palabra de Dios, que si, como Santiago te dice, que te mires en ese espejo de esa palabra y no te olvides lo que viste, porque tienes que corregirlo. Es como que nos viéramos por la mañana y nos viéramos así todas despeinadas, sucia la cara, la ropa así, los botones cojos, como nos decimos nosotros, y sales así para la calle, ¿no? Tú te miras y tú quieres corregir lo que no está bien. Entonces, esa palabra es indispensable para mostrarnos lo que está mal. Y luego, fíjense lo que hace, no me deja así. Me enseña el camino correcto. O sea, me muestra lo que está mal, pero no me deja sumergir en el fondo. Me dice un camino donde yo me arrepiento, pido perdón y hago sendas derechas para mis pies. Eso es lo que la Biblia llama, que es despojarme, renovar mi mente y vestirme de ese nuevo hombre. O sea, la palabra de Dios me muestra lo que está mal y
yo me despojo de las palabras corrompidas, de la ira, de todo eso que dice en Colosenses y en toda la escritura, y en Efesios. Dice, el que hurtaba no hurte más, pero que se trabaje. El que mienta, no mienta, sino que hable verdad. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea necesaria para edificación. O sea, ella me muestra lo que está mal. Yo renuevo mi mente con esa palabra, y entonces ahora esa palabra me enseña a cuál es el camino correcto para prepararnos, para andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, hemos visto que esa palabra es luz para nuestras almas, que esa palabra es útil porque nos enseña lo que es verdad, lo que está mal, y me enseña el camino correcto. Y otra razón que yo quiero también, no podía dejar de ponerlo, es que la tercera, es que esa palabra de Dios es luz en los valles oscuros. Mis hermanas, si usted que está aquí no ha pasado una prueba, ¿la está pasando o la pasará? La Escritura el Señor no nos deja creyendo que esta vida aquí es un valle de rosas. Dice la palabra de Dios, como las chispas se levantan para volar al aire, así nace el hombre para la aflicción. Y a veces yo veo a las personas pasando por crisis tan difíciles y por problemas tan duros. Y una persona que no tiene la palabra de Dios, lo que le dice, tú verás, todo va a estar bien. ¿En serio? ¿Tú crees que todo va a estar bien? Yo sé que con una buena intención, nadie te dice con mala intención eso, como te dicen, espera lo mejor. Pero, ¿cómo podemos manejar las situaciones difíciles de la vida si no consideramos que lo que dice la palabra de Dios es indispensable? La palabra de Dios se hace más real que nunca. Cuando nosotros estamos pasando por tiempos de dificultad, por tiempos de aflicción, el Señor no nos prometió una vida sin dolor, pero sí prometió su presencia. ¿Y cómo viene esa presencia de Dios? Muchas veces. No es que Él se nos va a aparecer en persona. El Señor usa otras personas muchas veces que nos traen la palabra, que nos ministran su amor. La Biblia es muchas veces lo que ministra nuestros corazones con su presencia, porque nos consuela, nos sostiene, nos vivifica y nos alumbra, aun cuando todo alrededor parece derrumbarse. Es como dice Filipenses, no te afanes por nada, ora por todo, dale gracias a Dios y dile lo que tú quieres que haga. Y entonces, después que tú oras por todo y no te afanas por nada, esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene sobre ti. Tú misma a veces ni lo entiendes. Muchas veces la tristeza sigue, el dolor sigue, pero tu actitud cambia porque has encontrado en el Señor, en la palabra de Dios, el consuelo que necesitas. Dice, a mí me encanta un versículo que dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción yo hubiera perecido. Hay veces que la aflicción es tan grande que tú dices, bueno, ya yo me hubiera muerto. Como decía Ciara esta mañana en su entrevista, o sea, yo quería morirme, porque ¿qué hacía yo viva en esa condición? O sea, ella hubiera fallecido en su aflicción si la palabra de Dios no la hubiera sostenido. Y la palabra de Dios promete hacerlo. Fíjense, el cuidado de Dios, le dio una cita, solo se experimenta de una manera práctica por aquellos que plantan sus vidas profundamente en el terreno de la palabra de Dios. Pero esto es un ejercicio constante, un ejercicio de fe. Nuestras vidas a menudo están cargadas de tragedias, de problemas, de penas, de dolor. Y los personajes de la Escritura no son gigantes sin emociones que vencen todo el temor que les rodea, ni vencen todo el temor o la ansiedad, por el contrario. Están constantemente en necesidad de gracia y fortaleza que solo viene de Dios y de su palabra. Esa palabra fue lo que Dios nos dejó para eso. Dice el Salmo 119:50, ella es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha vivificado. La palabra de Dios aviva nuestros corazones. Y ese Dios que se hace real en su palabra, que es tan indispensable para esos momentos de oscuridad, ese Dios es el Roy, el Dios que ve,
mi dolor, que Dios ve tu dolor. Él sabe de qué estamos hechas y no nos prueba más allá de lo que podemos soportar, sino que Él ha prometido que juntamente con la prueba nos dará la salida. Y se acuerda de que somos polvo, y es por medio de esa palabra, de la dulzura que ella ofrece, que nosotros encontramos su consuelo. Entonces, cuando atraviesas la enfermedad o la pérdida, en la palabra de Dios encuentras a un Dios que llora contigo, que sostiene tu mano y que te recuerda que Él es tu refugio. Cuando hay abandono o traición que te lastiman, podemos recordar esa escritura que dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Miren qué difícil que una mamá se olvide de un hijo, para dejar de compadecerse del fruto de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Cuando el temor al futuro te paraliza, memoriza y ora las promesas que dicen: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. El Salmo 23: Señor, aún en los valles de profunda oscuridad, tu presencia está conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando tus emociones son tantas que no tienes ni palabras para expresarlas, deja que la palabra, que el Espíritu use la palabra de Dios para venir y calmar tu dolor. Y cuando crees que no tienes fuerzas para continuar, como cantábamos esta mañana, tu gracia es mayor. Son muchas mis faltas, pero tu gracia es mayor. Pero quiero decirte también que no esperes que llegue el día malo para estar llena de esa palabra. Tienes que irla almacenando en tu corazón para que cuando llegue el día tú tengas un almacén de esa palabra para buscarla y que ella venga a tratar contigo en tu dolor. Y aquí quiero compartirle brevemente el testimonio de una hermana. Mientras yo trabajaba en este material, en Aviva Nuestros Corazones tenemos una hermana que se llama Catherine. Catherine está embarazada y tiene como 6, 7 meses de embarazo. Pues hace como un mes o un poco más, Catherine se sintió mal y de repente hubo que llevarla al hospital. Y quizá yo pierdo algunos detalles, pero el punto que quiero traer es: ella embarazada le dio meningitis. Ya ustedes saben la noticia tan terrible que fue esa para ella y su familia y para nosotros en el ministerio. Pero lo que a mí me hizo, lo que me hace querer compartir con ustedes el testimonio es que a Catherine duró más de 15 días, creo, en cuidado intensivo, pero la pusieron en un coma inducido porque ella, o sea, eso en el cerebro había como que dejar todo eso como descansar su cuerpo. Y la amarraron. Cuando uno está así, porque te amarran, porque generalmente hay movimientos involuntarios, tú hasta te puedes caer de la cama. Y ella, ya ustedes saben, la aflicción con su embarazo de la familia. Pero a donde voy es a lo siguiente: cuando ella despertó, ella se sentía desesperada por estar amarrada todos esos días, ya ustedes saben, en una unidad de cuidado intensivo, sin saber muchas cosas. Y su esposo le dijo: Catherine, ella dice que le venía el texto, ella me compartió uno específico que le venía a la mente, pero su esposo le dijo: Catherine, este es el momento de traer toda la escritura que tú te sabes y repetírtela en la mente. Y ella me decía cómo ella comenzó a traer a su mente todo eso, toda esa escritura, porque ustedes saben algo, mis hermanas. Va a haber momentos en que no vamos a tener el libro en la mano. Va a haber momentos en que no tenemos un teléfono en la mano para siquiera verlo en el teléfono. Va a haber momentos en que yo tengo que buscar cómo repetirme esa palabra. Y así como veíamos del aire, del agua, de la comida y del mismo teléfono, nosotros tenemos que buscar maneras en que esa palabra vaya llenando nuestros días y verdaderamente ella es indispensable para la vida. O sea, cada una de nosotros lo va a hacer de manera diferente. Tenemos que tener un tiempo a solas con el Señor, de intimidad con Dios, cada mañana, cada noche, depende de cómo tú seas, donde Dios se manifieste a solas contigo, donde tú escribas, donde tú ores, donde tú cantes. Pero después tenemos que usar medios que Dios ha dejado, medios de gracia, para a través de todo el día y a través de actividades como los grupos pequeños, la iglesia, usar todos los medios de gracia disponibles para que
esa palabra nos sature, para que si nosotros vamos a decir algo, salga lo que hay de la llenura del corazón, hable la boca, que como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, para que cuando nosotros hablemos, eso sea lo que salga. Que nosotros, si nos piden un consejo, sea el consejo de la palabra que salga, no nuestro propio consejo, porque a veces mi consejo es contrario a lo que Dios dice, porque muchas veces lo que Dios dice a mí no me gusta, pero yo tengo que ser fiel a eso. Y esas noches de seguro llegaban, como yo les decía, si no has pasado, la estás pasando o la pasarás, pero esa luz de la palabra internamente, esa luz en el alma es la que nos va a sostener y nos va a mantener. Y en cuarto lugar, la más gloriosa de todas las razones es que Cristo es la palabra viva y la luz del mundo. Cristo es, a veces yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me sucede que yo cojo mi Biblia, Mujer Verdadera, y yo le paso la mano, y como que quiero abrazarla a veces, y yo digo, pero ¿por qué yo quiero hacer esto con este libro? Como que a mí no se me ocurre coger otro libro y hacer eso. Y yo llegué a la conclusión de que Cristo es la palabra viva, y cuando yo veo cosas tan hermosas, quiero abrazar la Biblia, porque yo creo que quiero abrazar a Cristo. Porque Cristo es la luz del mundo. Dice, y miren lo que dice Juan 1, del 1 al 5. Miren cómo conecta la luz y la vida en la persona de Cristo. Dice, en el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra. ¿Y de quién estamos hablando? De Cristo. El que es la palabra existía en el principio. Existía en el principio con Dios. Y Dios creó todas las cosas por medio de él. Y nada fue creado sin vida. La palabra, Cristo, le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad. Y fíjense, la oscuridad jamás podrá apagarla. Si tú tienes a Cristo, tú tienes una luz que la oscuridad jamás podrá acabarla. El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando Cristo nació, como dice Isaías 9, dice, un pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Ese era el momento más esperado. Dice Juan 12, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La palabra de Dios es esa manifestación escrita del mismo Cristo. Él es eterno, divino, creador y dador de vida. Entonces, todo en su palabra nos apunta hacia Él. Dice Juan 8, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Él que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense que no dice, yo les voy a dar luz. No, yo soy la luz. Él es la luz. Y no una lucecita frágil o momentánea, sino una luz que vimos ahí en Juan, que dice que la oscuridad jamás podrá apagarla. Entonces, te sientes rodeada de tinieblas en este mundo, Cristo puede alumbrar tu alma con su verdad. Te has desviado del camino, sigue a Cristo y volverás a caminar en luz. ¿Estás enfrentando confusión o engaño? La voz de Cristo en su palabra te guía con seguridad, porque dice su palabra que en su luz nosotros veremos la luz. En Él está, dice el Salmo 36:9, porque en ti, el Señor, está la fuente de la vida y en tu luz veremos la luz. Solo cuando Cristo alumbra nuestros corazones, nosotros podemos ver la realidad como es. Podemos ver el pecado como pecado, la gracia como preciosa, nuestra identidad como mujeres redimidas, y la luz, la cruz como suficiente y el cielo como nuestra esperanza. Cristo, la palabra viva, es quien nos permite interpretar toda nuestra vida y atravesar cualquier circunstancia con claridad espiritual. Así que amar la palabra es amar a Cristo, oír la palabra es oír a Cristo, y obedecer la palabra es seguir
Cristo. Rechazarla es rechazar a Cristo. Y nunca, no te engañes pensando, ay, yo conozco a Dios, yo amo al Señor, porque muchas de nosotras tenemos un lenguaje muy espiritual, pero tu conocimiento de Dios siempre va a estar en proporción a tu conocimiento de la Escritura. Si tú no conoces la Escritura, esa es la cantidad que tú conoces a Dios. Porque el Dios de la Escritura se revela en su palabra y podemos vernos adorando y creyendo en un Dios de nuestra imaginación, que sería idolatría, que sería un Dios falso. Entonces, mis queridas hermanas, amigas que hoy comparten con nosotros este tiempo, es mi oración que la palabra de Dios sea indispensable para nuestras vidas. Que tú añadas razones de por qué es indispensable, pero que vivamos conforme a eso. Dejemos que su luz nos transforme. Que como dice 2 Corintios 3:18, contemplando en un espejo su rostro, seamos transformadas de gloria en gloria, como en esa misma imagen, por el Señor en su semejanza. Vamos a orar. Oh Señor y Dios, Padre bueno, tú eres tan precioso, Señor. Tu palabra es tan hermosa, tan gloriosa. Ella es eterna, ella es pura, ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Gracias porque no nos has dejado en oscuridad, Señor. Gracias porque generación va y generación viene, pero tu palabra siempre permanece. Oh Señor, yo te pido que tú te transformes, que tú nos des hambre de ti. Que oremos cuando hablamos esa palabra y te digamos, Señor, no me dejes salir de aquí, de este momento contigo, si tú no has hablado en tu corazón. Señor, dame un hambre renovada de ti, de tu palabra. Mira que tú has dicho que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ella es, Señor, todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Todas tus promesas, Señor, nos han sido dadas por medio de esa bendita y gloriosa palabra. Y yo oro, Señor, por cada mujer que está aquí. Tú las conoces a cada una, tú conoces sus circunstancias, tú conoces cuán poco, cuán mucho conocen la palabra, tú conoces cuán poco o cuán mucho leen esa palabra, Señor. Yo te suplico que aquellas que no son creyentes, tú hagas una obra de salvación en ellas, Señor. Les dé esa convicción de tener esa luz en sus almas, de que tú las llames, que tú les muestres la belleza de Cristo como Salvador y que ellas corran en arrepentimiento y fe a encontrarse contigo, con esa palabra viva. Y te oro, Señor, con las que son cristianas, que tú nos ayudes durante este fin de semana a hacer votos renovados, Señor, de amar esa palabra, de amar a Cristo, de vivir conforme a ella, Señor. Como veíamos esta semana, no en un rincón, Señor, en el centro de nuestras vidas, que esa palabra y Cristo sean como el sol, el centro de nuestro sistema solar, y que todos los planetas giren alrededor de eso. Gracias, Señor, gracias por Cristo, gracias por habernos hecho tus hijas y por haberte revelado a nosotras. Bendícenos, sigue bendiciendo este tiempo, Señor, la comunión entre nosotras, los mensajes que faltan, y haz tú la obra que solo tú puedes hacer, Señor, que sea tu voluntad, que tú seas grandemente glorificado, y como oramos, Señor, que tu gloria llene la tierra, así como las aguas cubren el mar. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén.